Gracias. De entrada, entonces, permítanme compartir este material, eh, siendo que no hay mucho tiempo que digamos, así que eh, me voy a permitir explicar así rapidito nomás algunos de estos elementos que me he permitido preparar para esta oportunidad. En principio, muchísimas gracias a la señora Gloria que me ha contactado un día para invitarme a este momento, a esta bonita reunión. Y agradezco también a Beatriz, que fue la que contactó, creo, para que también me puedan invitar a esta reunión. A la hermana María Esther, que la conozco por acá, y no sé qué, a alguien más conozco por acá. Pero bueno, a todos quienes están en la reunión, pues mil gracias por invitarme. Y estaremos seguramente compartiendo y les agradezco de antemano. Espero ser una aportación interesante para esta oportunidad. Como ya lo han mencionado mis antecesores, pues esto va a ser una pequeña aportación y ojalá sea muy fructífera en el sentido de ser unas pautas a la reflexión que estamos queriendo tener en esta oportunidad. En esta nuestra Bolivia, yo sé que hay aquí ciudadanos que son nacidos en Bolivia y son ciudadanos también no nacidos en Bolivia posiblemente, pero al final de cuentas todos vivimos aquí, todos compartimos este pedazo de tierra y estas nuestras aflicciones y estas nuestras conflictividades de todos los días. Aquí reunir algunos elementos que, como entenderán, pues se van a dar cuenta que son más o menos compartidas entre todos, yo creo. A ver, vamos entonces. Les digo, en un primer momento, algunos elementos. Quiero pedir permiso inicialmente a algunos autores y a algunas instituciones, como el Latino Barómetro, cuyo informe del año 2021 he aprovechado en algunos de sus elementos, instituciones como Ciudadanía de Cochabamba y otras instituciones nacionales que han hecho un estudio interesante revisando la democracia en Bolivia desde el año 98 hasta este momento. Señores como Carlos Justino Novoa y otros que han hecho un estudio sobre el tema de este, lo que es la esfera de la teología y la ética y la moral social en el caso Bolivia a través de un artículo interesante y otros materiales más que me he permitido revisar así rapidito para esta oportunidad. Pero bueno, ese es nada más para decirles permiso, he utilizado su material para no ser tan desagradecido, ni mucho menos. Si ustedes miran por debajito este gráfico que quiero mostrarles así rapidito, es para decir nada más, ¿qué ha pasado con nuestro país, Bolivia, cuando preguntamos en un lapso de tiempo en perspectiva, señores, con el apoyo a la democracia en términos generales? Y fíjense esos quiebres así medios violentos. De pronto resulta que entre el año 2004 y el año 2012 hay una subida y luego una bajada. Es como decir, me gusta y de pronto ya no me gusta. Y otra vez, entre el año 2012 y el año 2016, me gusta y ya no me gusta. Parecería que andamos jugando con estos términos y estas formas de organización de la sociedad en nuestro país y no terminamos de cuajar finalmente. Y parecería que no le terminamos de hacer cara a esta forma de organización de nuestra sociedad. A veces somos más autoritarios y otras veces menos autoritarios,
Y al final terminamos diciendo ya, preferiríamos un gobierno mejor, más autoritario. Así estamos mejor. Entonces, esa línea bastante quebrada nos deja muchísimo que desear, cuando menos en una perspectiva histórica. Entonces, no terminamos de decir qué es lo que queremos, cuando menos en un lapso histórico, cuando preguntamos, oiga, ciudadano boliviano, ciudadana boliviana, ¿le gusta o no le gusta eh, la democracia? Segunda cosa, cuando les preguntamos solo a las mujeres, para ir a un ámbito más separado en ese grupo. Fíjense, las mujeres son todavía mucho más, demuestran unos quiebres todavía mucho más raros. El estudio demuestra y dice que las mujeres son mucho más específicas y son mucho más desconfiadas, si se puede usar esa palabra, a la hora de definir la democracia respecto de la forma como quisieran organizar la sociedad. Desconfiadas en el sentido de que miran con mucho más cuidado. Entonces, fíjense el año 2002 al 4, del 4 al 6, del 6 al 12 y así sucesivamente. Entonces, este estudio es muy valioso para observar el comportamiento de la mujer respecto de si están o no satisfechas con el tema democracia. Esto es muy importante de observar en este estudio. Esto, el concepto de tolerancia, si yo tolero o no tolero, o cuánto tolero a mi vecino, a mi vecina. La tolerancia en términos de política es muy valiosa en ámbito de la democracia. Acuérdense, por favor, cuando decimos el concepto Camba frente a Colla, nada más para agarrar dos conceptos grandes. Cuando queremos tragarnos un Camba a un Colla o viceversa, ¿no es cierto? Cuando hay estas peleas interminables entre un grupo y otro grupo, vaya uno a saber el motivo, eso no es el tema ahorita mismo, sino simplemente porque nos odiamos unos respecto de otros, o porque está vestido, o por su religión, por su color, por su tamaño, por su peinado, por lo que fuera. Pero la tolerancia en el ámbito político es brutal, por utilizar un término que también se incluye en este estudio. Es brutal en el ámbito político boliviano. Entonces, en algún momento, en los años 98, cuando los neoliberales, así llamados, estaban tocando piso, estaba muy bajo, pero de pronto otra vez estamos en los años 2008, subiendo, bajando para los años 2012, 14, pero últimamente estamos otra vez en términos bastante altos. ¿Qué quiere decir esto? Que otra vez estamos en términos muy altos de intolerancia. Es decir, no nos soportamos fácilmente en el ámbito de la tolerancia. Nos cuesta muchísimo. Y cuando preguntamos esto, población con características conducentes a la democracia estable, esto es básico en democracia, mis hermanos. En nuestra sociedad, en nuestras comunidades, en nuestras familias, nuestras personas, nosotros mismos, nos miramos, nos vemos como personas que podemos aportar, que podemos construir sociedades democráticas. ¿Dónde está nuestra Bolivia? Andamos por la mitad y más abajo de la mitad en términos latinoamericanos, por lo menos. ¿Se dan cuenta? Entonces uno se da las respuestas automáticas. Ah, con razón, Bolivia anda donde anda.
Si hacemos una pregunta más genérica, con razón, pues, del 100% de los ciudadanos bolivianos, 23% solamente dicen, sí, yo me considero un ciudadano que puedo aportar algunos elementos importantes que conducen hacia una ciudadanía democrática. El resto de la ciudadanía, para nada. O sus familias son criados con papás muy dictadores, con papás que nunca han sabido conversar mínimamente en sus familias, con papás, mamás, hermanos, tíos, familiares en general, que nunca habrán escuchado por lo menos al resto de sus integrantes de la familia, etcétera. Entonces, ¿cómo se construye la comunidad en ese escenario pequeñito? ¿Cómo es que se construye ahí? Se escucha mínimamente al niño, a la niña, se escucha mínimamente entre el padre y la madre para poder construir ahí eso que quisiéramos, la comunidad, lo que diría la Biblia, la común unión, para nada. Entonces, difícilmente vamos a pretender que haya democracia. Difícilmente vamos a pretender que de ese escenario surja algo que estamos intentando siquiera, la justicia, ¿no es cierto? Imposible. Pasemos. Hablar de derechos a partir de esos escenarios, ¿cómo nos va? ¿Los derechos básicos de los ciudadanos están protegidos en Bolivia? Esto ya resulta más complicado. En términos terrenales, el principal protector del derecho debería ser el Estado. ¿Quién es ese Estado? Son las instituciones. Pero no solamente. El Estado, instituciones, es ¿cuál institución? Puede ser una escuela, puede ser un colegio, puede ser la autoridad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no solamente. También es la familia, también es el colegio, etcétera. Señores, pero estamos viendo que en este momento tenemos a unos maestros en huelga y en paro, ya vamos por la tercera semana. La pregunta es, ¿por qué están en paro? Y se vienen unas razones de nunca terminar de explicar. Los maestros no tienen salario, los maestros tienen una larguísima demanda que no ha sido resuelta en décadas, ¿cierto? Entonces, ese tipo de derechos que no han sido protegidos de los maestros y luego de los estudiantes y luego de las comunidades y luego una cosa conduce a la otra y a la otra y a la otra. Entonces, difícilmente podemos decir que en términos positivos están protegidos los derechos de los ciudadanos bolivianos. Ahora me dirán ustedes, ¿y entonces por qué en esta gráfica aparece entre el año 2004 y el año 2012 esa curva ascendente? ¿Saben por qué es? Porque en ese periodo aparece el momento de la Asamblea Constituyente. ¿Qué pasó en ese momento? La ciudadanía creyó positivamente que la Asamblea Constituyente, con nueva constitución, se enamoró de ese proceso, creyó que le iba a resolver los problemas. Pero una cosa es creer, como diría el dicho, ¿no es cierto? Del dicho al hecho dista mucho trecho. Y como no pasó nada, otra vez el 2012, ese enamoramiento fue para abajo. Y ahí tenemos los derechos básicos otra vez para abajo. Y entonces tenemos los problemas otra vez en las calles. Entonces, una curva adicional. Le preguntamos a la ciudadanía en largos años, ¿el gobierno combate la corrupción en Bolivia? Grave la pregunta.
¿Por qué la curva está hacia arriba en los años 2002, 2004 hasta el año 2012? La respuesta es la misma de hace rato. Tuvimos una asamblea constituyente en ese periodo, más o menos, año 2004, 2006 hasta el año 2012 y nueva constitución. Tuvimos la leve esperanza de que con esa nueva constitución Bolivia iba a cambiar, pero no cambió. Y entonces nos hemos tragado una esperanza y otra vez estamos en condiciones más o menos similares, peores, y nada ha cambiado, o si ha cambiado, estamos en condiciones más o menos. ¿Qué pasó con la confianza que el sistema de justicia castigue al culpable? Se ha preguntado a la ciudadanía, ¿usted cree que la ciudadanía, o mejor dicho, el sistema de justicia va a castigar a las personas que resulten culpables? Todos dijeron sí en ese momento de tener nueva constitución. Sí, sí, claro que va a castigar. Fíjense otra vez, en el momento que había nueva constitución, sí, la gente pensó que sí. Pero todos estamos viendo en estos tiempos, y los hemos vivido de manera dramática en estos últimos momentos, peor. Tenemos personas que han cometido actos delictivos, crímenes, vejámenes, ofensas a nuestra ciudadanía, que están ahí sin ser sancionados, están ahí con actos bastante delicados, pero nada más los estamos viendo. ¿Los tribunales de justicia garantizan un juicio justo? Mentira. No hay forma de cómo entender que esto no haya cambiado en el país. Estamos hablando en este caso no de la justicia de Dios, sino de la justicia terrenal, de la justicia de nuestro país. No hay forma de cómo entender que no hemos podido cambiar como país esta situación. ¿Qué más? Aprobación de la justicia por mano propia. Esto es dramático. A ver, vuelvo una cosa para atrás. Si no podemos creer en la justicia de los tribunales, si yo miro al juez y veo que no es capaz de sancionar lo que hay que sancionar como corresponde y como manda la ley, entonces, señores, yo voy a aplicar la justicia por mi mano propia. Eso dice la gente, ¿no es cierto? Y eso está creciendo en el país. Por eso es que vemos, sobre todo en el altiplano y en las comunidades, especialmente quechuas y aymaras, esos muñecos colgados, ¿no es cierto?, donde dicen, si encontramos al ladrón, lo vamos a cortar el cuello, la cabeza, etcétera. Eso es lo que pasa. Justicia se ha llamado también a eso indígena, justicia por mano propia. Entonces, eso está creciendo. Eso es justamente lo que no se quiere. Pero ante la ausencia de una justicia correcta, justa, como corresponde, eso está creciendo. Bien, estamos ya para terminar esta partecita y esto me parece, por eso le puse esa llamada de atención ahí, la confianza interpersonal en Bolivia. ¿Qué ha pasado con la confianza entre las personas? ¿Qué pasó? ¿Hay confianza? ¿No hay confianza? En algún momento fue baja la confianza, allá por los años 98, 2000 hasta el 2006. Subió la confianza de manera muy importante entre el año 2006 hasta el año 2015. Muy importante la confianza entre las personas, pero volvió a bajar hasta los niveles más bajos que uno espera. Otra vez la pregunta para nosotros mismos. ¿Cómo podemos construir comunidad? ¿Cómo podemos construir familia si entre nosotros no tenemos confianza? Yo no sé cómo andará la confianza en las familias de ustedes.
yo no sé cómo andarán la confianza en nuestras comunidades. Yo cuando voy a trabajar en algunas partes, especialmente en el ámbito rural, siempre les pregunto, ¿cómo le hacen ustedes en sus en sus propias familias? ¿Cómo está? ¿Cómo se maneja el pequeño dinerito que tienen? ¿Cómo manejan? Este, ¿Lo manejan de manera, entre la pareja, entre ambos? ¿Alguien maneja de manera individual? ¿Cómo hacen? Las cosas más pequeñas, las cosas, más personales, ¿cómo le hacen? Esas cosas que son a veces muy pequeñitas, ¿cómo hacen? Estas cosas que a partir de las cuales deberíamos construir algo más importante para luego decir, así construimos comunidad, estas están muy débiles en el país. Entonces, aquí este estudio nos está mostrando que algo está bastante débil en el país. Entonces, un poco para completar las ideas aquí. Eh, en términos generales y en nuestras propias leyes, a partir de la Constitución, se puede decir, señores, se contraponen de manera muy seria dos ideas y no hemos podido resolver esto. En términos de derechos están contrapuestos los derechos individuales y los derechos colectivos. Hace poquito estaba escuchando mientras alguien se presentaba en la radio, estaban dando una noticia que en Santa Cruz otra vez avasallamientos de territorios, de propiedades individuales por unas comunidades por ahí. Es decir, comunarios apropiándose de territorios de unos señores por ahí. Los derechos colectivos contra los derechos individuales. ¿Cómo vamos a resolver estos temas? No hay forma de resolver estos temas por el momento. Uno se compra un terrenito por ahí con la esperanza de poder cultivar o de repente de hacerse una casita, pero te has descuidado un segundo, te diste la vuelta y de repente ya no tienes el terreno porque alguien se apropió de tu terreno. ¿Qué pasó con eso? Y cuando vuelves a tu terreno, no, derecho comunitario. Aquí tenemos un problema grave. ¿Qué se llama eso? Solamente para dejarles el dato, en términos históricos, nuestra querida Bolivia es, diríamos, la dueña y señora de los procesos inacabados. Desgraciadamente, hay que decirlo, no hay tiempo para entrar en los detalles, sobre todo en educación y en justicia. Ves que hemos entrado a reformar la educación, nunca la hemos acabado. Ves que hemos entrado a reformar la justicia, nunca la hemos acabado. Para muestra basta un botón. La reforma a la educación que ahora mismo estamos teniendo ya tiene sus problemas. La reforma a la justicia que hemos empezado con la nueva Constitución tiene sus grandes problemas. Entonces, otra vez vamos a entrar a cortar eso para echar abajo lo que hemos avanzado y volver a reformar. Entonces, Bolivia es muy de entrar a este tipo de cosas. Cortar el camino que anda, así sea lo que haya hecho. Yo no digo que el proceso de educación actual sea bueno o sea malo. Lo que se haya caminado, ahí está. La actual ley Avelino Cignani tendrá sus cosas buenas, tendrá sus cosas malas, eso habrá que evaluar seguramente, pero así está. El sistema judicial, de repente es el tema más delicado que tenemos actualmente, está ahí. Todo el mundo observa eso como el más delicado posiblemente, pero Bolivia está como está en esa materia. Algunos datitos les dejo. En materia de educación, esto sí es actual, tenemos 3.700.000 estudiantes en educación, estudiando actualmente. De ellos,
80% están en el ámbito fiscal y 20% en el privado. Lo que no sabemos, ¿saben qué es? Que de este 80%, la gran mayoría trata de ingresar a este 20%. La pregunta es ¿por qué? La respuesta es por calidad. La respuesta es por calidad. La otra cosa que se dice es, en este 80% de lo fiscal se ha construido bastante. Hay más escuelas construidas, pero hay menos profesionales destacados. ¿Qué ha pasado con eso? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué no se han preparado profesores profesionales en las normales, allá donde corresponde, para dar respuesta a ese 80% de los alumnos? Este 80% de estudiantes del ámbito fiscal que llega a las universidades llegan con serios problemas para adecuarse al nivel universitario. Y claro, lógicamente no pueden responder a los niveles de exigencia universitario, por supuesto. Entonces tenemos estudiantes que apenas llegan al primer año, al segundo año y luego abandonan. Esos son los problemas de la educación que tenemos en este momento. Entonces, tercer elemento. Curiosamente tenemos más canchas construidas, canchas, canchitas, tinglados y todo tipo de cementos y menos campeones. ¿Por qué razones? Porque hemos pensado primero en el cemento y en el último momento en la alimentación, en la promoción de la persona, que en el fierro, que en el cemento, que en la industria del cementero, etc. Estos son los temas en los cuales no nos hemos detenido nunca. Es como para decir, oiga, ¿por qué no hemos pensado en las personas antes que en el cemento? ¿Quién nos puede responder esto? Entonces, es como para decir en términos políticos, oiga, el sistema del socialismo del siglo XXI piensa al revés las cosas. Primero piensa en beneficiar a quienes producen el cemento y después recién en las personas. ¿Cómo hace esto? Estos son los problemas serios. Por el otro lado, en el ámbito de la justicia, amigos míos, señores, en Bolivia tenemos un poco más de 50 cárceles y carceletas. Cárceles y carceletas. A veces hay cárceles donde están nada más 2 o 3 personas encerradas. A esas les llamamos carceletas. Pero ¿saben qué? Hay más de 24,000 personas privadas de libertad. No se pueden llamar de otra manera. 24,000 personas privadas de libertad. De esas 24,000 personas privadas de libertad, 80% son preventivos. ¿Qué quiere decir esto? Que están ahí dentro sin sentencia. Pero ¿por qué están sin sentencia si la Constitución y la ley prohíbe hacer esto? Por un abuso del juez, por un abuso del fiscal. Pero entonces, ¿por qué lo hace? Precisamente por eso, por el abuso. Abuso de poder, abuso de la autoridad, abuso del señor que está sentado en el poder, etc. Y un 20% más o menos de personas sentenciadas. Estas son las situaciones. De toda esta población de 24,000, una cuarta parte debería estar
o mejor dicho, estoy diciendo mal, la capacidad de nuestras cárceles solamente es para una cuarta parte de toda esa población. Entonces, la cantidad de gente que está dentro de las cárceles ya está recontra superada hace rato. ¿Qué hacemos con el resto de la población? Estos son los problemas de la justicia en este momento. Y de paso tenemos, saben, aquí en este momento, tenemos a unos comisionados que están, no sé si de un poco de paseo, de revisión de la CIDH aquí en el país. Estas cosas están pasando en el país en este momento. Ahí dentro tenemos de todo tipo de gente. Unos dirán presos políticos, tenemos gente de la prensa, tenemos gente que ha robado desde una gallina, habrá robado, qué sé yo, una garrafa, tenemos de todo tipo de gente, ¿no? Pero bueno, esas son las situaciones que tenemos al momento. Complementamos con esto. Nuestra realidad es esta también. A todo esto que les digo, esto también tenemos. Y no de ahora, de hace años. Somos un país pobre, pero además tenemos esto. Esto hemos tenido entre dirigentes, hemos tenido entre estudiantes, hemos tenido entre universitarios, hemos tenido entre profesores, hemos tenido entre docentes, hemos tenido entre parlamentarios, repartiéndose dinero del pueblo. ¿A título de qué? A título de te doy, pero me apoyas. Hemos tenido esto. Métele nomás. ¿Se acuerdan de eso, no? Yo le meto nomás. Fronteras a título de nada. Metan los autos. Y de paso, estos autos los vamos a encontrar en todos los pueblos del país. Sin placa, consumiendo gasolina cuasi gratis porque es gasolina también subvencionada por todos los bolivianos. Movilidades que no pagan sus impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se dan cuenta? El Estado te dice, si te pesca por ahí y no pagas tu impuesto, ya estarás fregado. Las autoridades te tratan de explicar la economía de una manera inexplicable. Los ciudadanos no somos tan tontos como para no entender que la economía a veces no funciona y no funciona. Pero hay cada ministro y cada ministro. Tenemos cada cosa en el país que deberíamos haber resuelto con una inversión importante que hemos hecho, pero no pasa nada. Uno va al último rincón de Potosí, de Cobija, del Chaco boliviano y bueno, no tienes conexión. ¿Por qué no tienes? ¿Por qué no tienes conexión? Supuestamente deberías tenerlo. Has hecho una inversión importante en un satélite, has pagado un gran dinero, etcétera, pero no lo tienes. ¿Por qué? Has engañado al pueblo. Esto también tenemos. Hemos tenido, lo seguimos teniendo, entre las autoridades más pequeñas, entre las autoridades más grandes, lo seguimos teniendo, tristemente, pero lo tenemos. Son los comportamientos nuestros. Nuestros digo a título de sociedad en términos generales. De repente no es de cada uno de ustedes, pero lo digo a título de sociedad boliviana, que no terminamos de curarnos de estos malos hábitos que los hemos asumido de repente como muy bolivianos. Están ahí. La prensa ni que se diga, cuestionada en todos los lugares, con sus problemas, cuestionada desde el poder allá donde pueda cuestionarse. El Estado ha crecido a más no poder.
Se dice en términos generales que es un número más o menos de 500.000 gentes. Ese es un número exageradísimo de gentes, comiéndose el presupuesto de toda la gente que pudiera estar en términos de educación, en términos de salud, en términos de servicios, en términos de otros apoyos para la ciudadanía. Pero está está destinado a otras instancias. Entonces, pregúntense, caballeros, mientras unos están en desventaja, hay otros que están muy cómodos. Y esto es ser declarado en comisión. Claro, que te paguen un salario de 40.000 bolivianos por hacer nada, que viva la vida, ¿no? Que viva la vida, que viva el partido, que viva el jefe, que viva quien viva, ¿no? Entonces, así no estamos bien. Esto es lo que les decía hace rato. O sea, no puede ser que haya un grupo de avasalladores mientras la policía está sin hacer nada, mientras el Estado está mirando desde afuera y los derechos individuales, ¿dónde están? Desaparecieron. Ese es el problema. Entonces, señores, mientras el Estado, a través de la policía, se reduce a esto, los criminales están en las calles haciendo de lo que hacen, ¿no? Y bueno, estamos en campaña política todo el tiempo. Sea como presidente, sea como parlamentario, no importa, pero estamos en campaña política. Entre tanto, la educación, enferma, muerta, coja, no importa. Pensando que de esas aulas, en esas condiciones, algo va a salir. No, no va a salir de esas aulas. De esas aulas no van a salir buenas personas, de esas aulas no van a salir personas educadas, no es que van a salir. Ya tuvimos un problema largo con eso de fraude, no fraude, ya tuvimos un problema largo, pero no hemos resuelto plenamente. Ese es un tema de nunca acabar. Ojalá algún rato lo terminemos finalmente. Tuvieron que venir desde fuera personas a decirnos, oiga, su justicia, su sistema de justicia está así, de malo. ¿Se acuerdan de este personaje? Vino desde fuera a decirnos, miren cómo está esta situación. A ver, ¿por qué no arreglan? Entonces, un poco para ir cerrando esta partecita. ¿Qué es lo que quiero decir aquí? No voy a explicar el detalle de esta situación, sino simplemente lo que se trata de decir. Cada uno de estos periodos que tiene que ver con la economía, entre que la economía sube o baja y sube o baja, en el caso boliviano más bien es, si vemos, las materias primas están muy ligadas a los precios internacionales. O suben o bajan, o suben o bajan, y con ello también la economía boliviana o sube o baja. Lo mismo que estamos teniendo ya en este momento. Se nos acaba el gas y con lo cual el tema de la economía nuestra está yendo hacia abajo. ¿Y qué está pasando con eso? Estamos otra vez viviendo en un momento de crisis. Entonces, ¿qué pasa en lo social? En lo social, digo yo, recién el pueblo boliviano como que se toca un poco el estómago y dice, ya, hasta ayer teníamos bastante dinero y a partir de ahora como que me está faltando. Entonces, hora de darse cuenta. Hasta ayer podíamos disfrutar de un buen dinero. Ahora, recién, como los maestros están saliendo a las calles, los fabriles han anunciado algunas medidas y cosas parecidas, entonces hay que ponerse un poco a pensar a ver qué vamos a hacer hacia adelante.
Recién estamos pensando qué vamos a hacer hacia adelante. Entonces, en Bolivia es un poco característico este tema. Llega el conflicto y recién nos ponemos a pensar qué vamos a hacer hacia adelante. Entonces, en su historia ha sido un poco característico este tema. Solamente cuando le llega el conflicto nos ponemos a pensar qué vamos a hacer hacia adelante. Así ha sido siempre, desgraciadamente habría que decirlo. Y si vemos en su historia, todos estos temas se han repetido en todos estos periodos. Y yo digo, desde el año 2006, que asume el gobierno de don Evo Morales y compañía, hasta el año 2014-15, cuando teníamos bastantes ingresos por el tema del gas, digamos, Bolivia ha pasado más o menos como en un periodo de fiesta, digamos, ¿no? Viva la fiesta. Todo el tiempo nos los hemos pasado como sociedad boliviana en una especie de fiesta. Tal ha sido la fiesta que no hemos percatado de que había que dejar de festejar algún rato. Era como estar en un preste, ¿no? Ustedes saben que en el preste se festeja no un día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días, sigue el preste. Y por si acaso, después del cuarto, quinto, sigue el preste. Entonces, cuando se tocan la cabeza, un poco que están todavía medio mareados, al quinto, sexto día, hay que ir a curar todavía la cabeza, ¿no es cierto? Bolivia está más o menos en esas, curando la cabeza. Estamos en ese periodo de querer salir de ese momento. Después de los años 15, 16, estamos en un bajón económico, social, para ver qué vamos a hacer recién. Entonces, veremos hacia adelante qué es lo que va a pasar con Bolivia, ¿no es cierto? Eso es lo que va a pasar seguramente. A ver, brevecito algunas cosas. Bolivia tiene no más de 553 instituciones. Los estados deberían materializarse en instituciones, pero no cualquier institución, sino en instituciones que funcionen, instituciones serias, no instituciones que sean manejadas de manera atrevida, de manera que no corresponda, sino más bien de manera responsable, de manera organizada, como siempre tendría que ser. La mayoría de las instituciones que tenemos en el país están organizadas y responden en este momento a algún grupo, a alguna instancia ligada al partido político. Esa es la pena que tenemos en este momento. Por eso decimos que tenemos un Estado corporativo. ¿Por qué razón? Porque alguna parte del Estado boliviano le pertenece a los cooperativistas, le pertenece a los transportistas, le pertenece a los cocaleros, le pertenece, qué sé yo, a los mineros, etcétera, etcétera, etcétera. A eso le llamamos un Estado corporativista. Entonces, eso es lo que no debería haber, pero lastimosamente así está funcionando en este momento el Estado boliviano. Por eso es que cuando se habla, por ejemplo, de la ley del oro, que está de moda en este momento en el Parlamento, ¿quiénes levantan la voz? No hablamos todos los bolivianos. ¿Quiénes hablan? Los señores cooperativistas del oro del norte de La Paz. Solamente ellos hablan. ¿Y por qué razón? Es como para decir, ¿solamente a ellos les afecta? No. Debería afectarnos a todos los bolivianos, pero no, son ellos los interesados. La pregunta es ¿por qué? Porque el gobierno tiene relaciones directas con ellos, porque a ellos solamente se les vende el mercurio, porque solamente ellos tienen relación con el mercurio, porque solamente ellos pueden ganar dinero con el oro. ¿Y cómo así? Entonces ahí tenemos problemas.
Bien, rapidito paso con esto. Esto ya un poco, la hermana Gloria como que me ha adelantado, así que no me voy a detener mucho con esto. Me quedo con esto. Pero sí me voy a detener un tantito con el padre Espinal para decir esto que lo han debido leer por ahí. Algún rato que puedo siempre lo leo y nunca termino de leerlo, o mejor dicho, lo vuelvo a meditar y a meditar de nuevo. Y cuando dice, Señor Jesucristo, nos da miedo gastar la vida, pero la vida tú nos las has dado para gastarla. No se la puede economizar en estéril egoísmo. Gastar la vida es trabajar por los demás, aunque no paguen. Hacer un favor al que no va a devolver. Gastar la vida es lanzarse aún al fracaso si hace falta. Sin falsas prudencias es quemar las naves en bien de los demás. Somos antorchas que solo tenemos sentido cuando nos quemamos. Solamente entonces seremos luz. Cuando uno lee esto, uno se queda pensando y diciendo, entonces, eh, he terminado haciendo algo, al menos en mi día, en mi jornada, en mi semana. ¿Qué cosa hice? Por lo menos a mí termina cuestionándome bastante cuando vuelvo a revisar este texto y digo, ¿y entonces qué hice hoy? ¿Qué he hecho? Para mí al menos es bastante cuestionador este texto. Volviendo a una partecita de Isaías, él también dice, y ya no es tan cuestionador como al inicio de su texto, este, y les dice, ¿no? Ya al finalizar del capítulo, él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, se levantarán las alas como las águilas, correrán, no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Es como para decir a su pueblo, a ver, hay que seguir adelante. No se queden sin poder hacer el bien, no se queden en ese barro a donde se han metido. Levántense. Yo por lo menos traté de entender en ese sentido. No me habría gustado mucho quedarme en esa voz escuchando, me da pena verles así, no traigan esos sus regalos que no sirven para nada, que eran bastante pesados, ¿no? Y termino esta parte con esto que más bien es un poco más alentador, ¿no? Ustedes son la sal de la tierra y la luz del mundo. ¿Quiénes son ustedes? Nosotros, al final de cuentas. Entre nosotros tienen que estar esa sal de la tierra y esa luz del mundo, yo creo, porque al final, pues nosotros somos los que alentamos. Cuando Gloria me contactó para esta reunión, yo me hice ¿saben qué? La primera impresión que me formulé fue, debe ser un grupo bastante numeroso. No se sientan mal, la verdad. Debe ser un grupo bastante numeroso, pero después dije, bueno, así sean dos, tres, no importa, ahí estamos. Voy cerrando esta partecita. Entonces, como fueran, ¿dónde van quedando entonces estos nuestros aprendizajes? Después de revisar estas cositas que les digo, ¿dónde van quedando estos nuestros aprendizajes?
nuestras revisiones, nuestras reflexiones que hacemos después de pasar nuestros días, nuestros trabajos, nuestros días de compartir en nuestras tareas, etcétera. ¿Qué habremos entendido entonces por el bien común en nuestra comunidad? ¿Qué habremos entendido entonces por esto del destino universal de los bienes, o la subsidiariedad famosa, o la participación que siempre insinuamos y promovemos, o la solidaridad, o el punto 6 de la doctrina social de la Iglesia, que son los valores que tanto los hemos repetido aquí, allá, y los hemos promovido siempre, como la verdad, la libertad y la justicia, o el amor, que resulta siendo inclusive el más importante de los valores, que ayuda a unificar a todos estos valores. ¿Dónde han ido quedando entonces? ¿Están por acá? ¿Los llevamos todavía? ¿O nos hemos quedado de repente solamente en el cemento? ¿Nos hemos quedado solamente en hacer las obras solamente? ¿Qué ha pasado con nosotros? Con nosotros jóvenes, mayores, jóvenes, mujeres, ¿qué es lo que ha pasado? Entonces, acudiendo un poco a algunas reflexiones sobre algunos conceptos, escuchando a algunos personajes en el último tiempo, decían, a ver, momento, es que no se trata tanto de valores, no se trata tanto de valores. Hay que reflexionar sobre estos dos elementos que también provienen de estas dos vertientes, por favor. A ver, un momento. Es que de esos valores pueden provenir estos dos elementos muy valiosos. Es que cuando hablamos de esos valores, precisamente hay que hablar de igualdad. Y la igualdad luego nos conducen a unos elementos como que la izquierda, la revolución, las cuestiones de avanzada, la tiranía. A ver, y estos son justamente los gobiernos pro-revolucionarios, los gobiernos de avanzada que dicen que están de moda en Latinoamérica, incluyendo el gobierno boliviano, etcétera. Momento. Un gobierno que no es precisamente de esa línea le contestará y dirá, no es tanto así. A eso que llama usted igualdad hay que darle más bien libertad. Libertad que tiene que ver con la conservación de todas esas actitudes más bien liberales, que tiene que ver con darle más bien alas a volar a su imaginación y cosas parecidas. Entonces, aquí vamos a encontrar más bien unas confrontaciones ideológicas y de ese orden, ¿no? Voy terminando estas reflexiones con esta materia. Caballeros, la democracia para don Alexis de Tocqueville, que es uno de los pensadores más criticados y a la vez halagados, también francés, él nos habla de que la Constitución, señores, no solamente, perdón, la democracia no solamente es no solamente es Constitución y leyes, no se trata solamente. Los bolivianos hemos creído que con una democracia, con una Constitución y leyes hemos resuelto el problema. Listo. Ya somos demócratas y hemos avanzado. No, no había sido así. Somos demócratas porque ya tenemos un territorio y tenemos naciones y pueblos indígenas. No, tampoco es así. Tenemos pueblos indígenas, tenemos varias nacionalidades. No, no somos demócratas. No es así. Nos cuestiona y nos dice, momentito, señores, se trata de hábitos de la mente y el corazón.
Y para él, ¿qué cosas son estos hábitos de la mente y el corazón? En otras palabras, son los valores y los principios. Ah, ya, 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 ya. En otras palabras, nos está diciendo, caballeros, no se trata solamente de cemento, se trata de valores y principios. Para edificar la democracia, jóvenes, hay que entrarle duro y fuerte al tema valores y principios, por ahí. Y no es que se construye un día los valores y ya se acabó. Hay que hacerlo todos los días, cada día, así, todos los días, cada día. Entonces, ya, ya, hemos entendido. No es que la democracia lo hemos construido el año 2010 con la nueva constitución en Bolivia, con los nuevos territorios, las nuevas naciones y pueblos indígenas, y ahí hemos acabado. No, hay que hacerlo todos los santos días. Ah, claro. ¿Se acuerdan que el año 2011, 2012 el gobierno boliviano le sacó la mugre a los pueblos del Tibnis? Sí, claro, me acuerdo. Ah, sí, sí. Correcto. Ahí se rompió el amorío entre el gobierno y los pueblos indígenas. Listo. Ahí terminó la historia. Ajá. Bueno, entonces, para que haya democracia y una mejor democracia, nos dice el mismo Tocqueville, señores, se tiene que buscar ideas comunes, tiene que fluir las ideas, se tienen que organizar comunidades pequeñitas, grupos, gobiernos locales, pequeñas asociaciones, desde donde fluyan las ideas hacia arriba, no al revés. Por eso nos habla inclusive de comunidades de base. Yo entiendo que las iglesias por eso son importantes. Las iglesias hablan de comunidades de base, de abajo hacia arriba. Entonces, ¿se acuerdan que el Papa Francisco alguna vez en una visita que hizo a los jóvenes en el Brasil, en la playa, les dijo a los jóvenes, jóvenes, hagan caos? Este señor también habla de cierto caos. Tiene que haber un caos. ¿Por qué el caos es importante? Porque el caos permite circulación de la sangre. Y esa circulación de la sangre no es otro que fluir de las ideas. Entonces, solamente cuando fluyen las ideas, la democracia fluye. Eso es importante. Eso se contrapone a la idea cuando las aguas quedan quietas. Si las aguas se quedan quietas, las aguas tienden a podrirse y las aguas podridas tienden a malversarse. Entonces, la democracia quieta es igual a aguas podridas. Esas son las ideas que por lo menos nos deja y nos transmite este señor cuando vuelve sobre este pensamiento. La democracia tiene que estar en movimiento. Si no hay esto, es difícil. Y ahora todo esto, ¿cómo está relacionado con la justicia? ¿Cómo es que se relaciona con el tema de la justicia? Señores, nos deja preguntando, ¿qué es lo que les van a dejar a la generación que viene? ¿Qué le van a dejar? En términos de justicia o de injusticia. ¿Se ha pensado de que le van a dejar algo organizado, algo justo, algo adecuado, o le van a dejar algo que no corresponde? ¿Vamos a dejarle agua limpia? ¿Les vamos a dejar agua podrida? ¿Les vamos a dejar una naturaleza en condiciones florecientes o en condiciones de pobreza? ¿Les vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos, semillas para que puedan sembrar? ¿Les vamos a dejar algo que esté muriendo? ¿Qué les vamos a dejar? ¿Les vamos a dejar valores importantes para que ellos puedan seguir adelante? ¿Les vamos a dejar antivalores? ¿Qué les vamos a dejar?
¿Con eso estamos siendo justos con ellos o estamos siendo injustos? Entonces, la pregunta queda latente ahí, eh, desde un ángulo más bien de cuestionamiento. Bien, yo llego hasta aquí, estimados amigos. Si se dan cuenta, es un escenario bastante amplio que se plantea, pero tratando de ser bastante propositivo de repente con los elementos que he tratado de conseguir para esto.